Vamos a ver más detenidamente el control listPicker. Este control sirve para manejar listas. Las listas son un elemento importante dentro del desarrollo de aplicaciones porque se utilizan mucho para mostrar conjuntos de elementos y también para almacenarlos de forma interna. Este componente de App Inventor funciona como un botón que al presionarlo nos mostrará una nueva pantalla con los elementos de la lista y cuando pulsamos uno de ellos vuelve hacia atrás, hacia la pantalla anterior. En este caso, como no hay ninguno, pulsamos el botón atrás del emulador y volvemos hacia atrás. Para rellenar los elementos de la lista, en las propiedades del componente listPicker tenemos la propiedad elements from string. Esta propiedad sirve para escribir los elementos cuando estos sean de un texto y se van escribiendo separados por comas. También tenemos por aquí la propiedad selection, que es la propiedad que guarda el elemento que está seleccionado en la lista. Normalmente cuando nosotros seleccionamos un elemento de la lista, el elemento que se ha seleccionado se guarda en esta propiedad y de forma interna. También podemos definir nosotros desde un estado inicial un elemento ya seleccionado por defecto para que cuando arranque la aplicación ya haya un elemento seleccionado. Si vemos esto aquí, pues vemos que ahora ya tenemos la lista cargada con los tres elementos que hemos definido en la propiedad. Nos vamos al editor de bloques para ver los eventos del control listPicker. Los más importantes aquí ahora mismo son el after picking y el before picking, que corresponden al antes y al después de seleccionar un elemento de la lista. Vamos a poner en el diseñador, vamos a poner una etiqueta, un control label, para imprimir aquí el texto del elemento que hayamos seleccionado de la lista. Entonces vamos a coger el evento after picking, vamos a programar el evento after picking porque en el before picking no sabemos todavía qué elemento se ha seleccionado. Entonces trabajaríamos con este y dentro mostraríamos la etiqueta del elemento seleccionado de listPicker 1. En el label 1, en la etiqueta 1, cambiaríamos el texto para que correspondiera con el elemento que está seleccionado de la lista, que sería el listPicker 1.selection. Si queremos también que salga un poco más bonito, podemos utilizar alguna función de texto, ¿vale? Como por ejemplo el join. Lo abro aquí para que se vea más claro. Este join lo que hace es unir dos cadenas de texto. Entonces podemos poner un texto fijo al principio no hay que olvidarse nunca de poner el espacio para que no salgan las palabras juntas y pondríamos esto en esta parte y el nombre del elemento seleccionado aquí. Entonces diría ha seleccionado y el elemento que sea. Y esto es lo que vamos a meter en la etiqueta, en el texto de la etiqueta. Volvemos atrás. Seleccionamos un elemento, por ejemplo el 2, y vemos
cómo se actualiza el texto de la etiqueta. Además de esto, App Inventor también trae algunas funciones ya internas para trabajar con listas, ¿vale? Funciones para crear una nueva lista, seleccionar un elemento de la lista, reemplazar un elemento de la lista con otra cosa, eliminar un elemento de la lista. Pues mira, vamos, por ejemplo, podríamos poner un botón para eliminar un elemento de la lista. Vendríamos al diseñador y vamos a crear un botón nuevo para eliminar. Tendremos que añadirle un comportamiento al botón eliminar para que cuando hagamos clic se elimine un elemento de la lista. Esta función necesita dos argumentos o parámetros y uno de ellos es la lista, de qué lista queremos eliminar el elemento. Entonces diríamos de la lista listPicker 1 y elegiríamos los elementos de listPicker 1, porque si no tendríamos un error. Lo que vaya aquí para que encaje tiene que ser una lista. Si intentamos poner otra cosa, por ejemplo esta propiedad, pues App Inventor nos daría un error indicándonos que la propiedad activo de listPicker 1 es una propiedad que solo acepta valores verdaderos o falsos, valores booleanos, y no puede ser una lista. Entonces aquí siempre tenemos que coger y poner cosas que sean del mismo tipo. Y además nos pregunta también qué índice de la lista, qué elemento queremos borrar. Tenemos que decirle que queremos borrar elementos que hemos seleccionado, igual que aquí. Pero no el elemento, sino el índice. El índice de cada elemento es la posición que ocupa cada elemento en la lista. El primer elemento de la lista tiene el índice 1, el segundo tiene el índice 2 y así sucesivamente. Ya que tenemos todo esto hecho, si nos vamos al emulador, seleccionaríamos un elemento de la lista, por ejemplo el 2, como hemos hecho antes. Vemos que hemos seleccionado el elemento número 2 y al darle a eliminar, si volvemos a abrir la lista, vemos que efectivamente el elemento 2 se ha eliminado. Como resulta que cuando pulsamos el botón eliminar no pasa nada, o no parece que pase nada, vamos a incluir un nuevo componente para mostrar notificaciones. Nos venimos al diseñador y en esta categoría tenemos un componente que se llama Notifier y es el control que se encarga de mostrar mensajes en la pantalla para dar información al usuario o hacer alguna pregunta e interactuar con el usuario. Este control se arrastra a la pantalla y no es un control que aparezca dentro de la pantalla, por eso se guarda aquí abajo donde dice componentes no visibles, pero está ahí. Volvemos al editor de bloques y aquí tenemos nuestro control Notifier. Vamos a utilizar la función showAlert para mostrar una alerta. Una alerta es un texto que aparece y desaparece después de un tiempo, aparece en la pantalla y pasado un tiempo se quita. Mientras que un mensaje, por ejemplo, espera a que nos muestra un botón y espera a que presionemos el botón antes de cerrarse. Utilizamos la función showAlert
la colocamos cuando pulsamos el botón de eliminar. Aquí recibe un parámetro que es el mensaje que se va a mostrar en la alerta, y podemos hacer, como hemos hecho antes, una función join y en la primera parte incluimos el elemento seleccionado del speaker 1. Si colocamos este bloque cuando el usuario hace clic en el botón eliminar, pues estamos informando al usuario sobre lo que está ocurriendo, diciéndole que se está eliminando un elemento. Como vamos a utilizar aquí el elemento seleccionado, se utiliza para mostrar el mensaje, este bloque del notifier tenemos que colocarlo antes de eliminar el elemento de la lista, porque si lo pusiéramos después, el listSpeaker1.selection ya no existiría porque lo habríamos borrado y entonces tendríamos un error. Por eso lo colocamos antes. Volvemos al emulador, elegimos un elemento de la lista, pulsamos el botón eliminar y vemos que nos aparece una notificación diciendo que el elemento 3 pues ha sido eliminado. Si venimos aquí de nuevo a la lista, pues vemos que efectivamente se ha eliminado el elemento.